Queridos hermanos, buenos días. Vamos a predicar el día de hoy Oseas 12 del 10 al 14, por favor. Todos vamos a Oseas 12 del 10 al 14. Ayúdenme, por favor, con vuestro amén cuando ya lo encuentren. Ya lo ha anunciado nuestro hermano David, pero no está de más. Si es que tienen el celular todavía encendido, ponerlo, por favor, en modo silencio, modo vibrador, para que no seamos de distracción para nadie, ¿sí? Entonces, vamos a leer todos juntos, mis hermanos, Oseas 12 del 10 al 14. Pero sobre todo vamos a pedir a nuestro buen Señor que nos ayude en este tiempo, que nos hable, que hable a nuestros corazones. Amén. Lo tenemos Oseas 12:10. Amén. Dice así la palabra del Señor, vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra del Señor en Oseas 12, del 10 al 14. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente, vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a tierra de Aram, Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras. Por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, nos acercamos, Señor, al trono de tu gracia. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este tiempo, por esa inmensa bendición, Señor, que tú nos das, la bendición de poder escuchar tu palabra, de que nos sigas hablando, Señor, a través de tu palabra. Padre Santo, no te vamos a pedir que hables, porque siempre estás hablando. El problema siempre somos nosotros. Nuestro corazón engañoso, nuestra testarudez. Y, Señor, reconocemos que aún para escucharte te necesitamos. Entonces, Señor, te pedimos en este tiempo que abras nuestros oídos. Prepare, Señor, nuestros corazones para que podamos recibir tu palabra con gozo, con alegría, con solemnidad. Señor, te pedimos, te rogamos, Señor, que nos guíes en este tiempo. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, convenciendo corazones. Te amamos, Señor, porque eres bueno, misericordioso. Ciertamente, Señor, eres tardo para la ira y grande en misericordia. Señor, nuestras vidas lo pueden corroborar. Así que, Señor, con toda humildad te pedimos, ayúdanos en este tiempo. Y aún, Padre Santo, te pido que me des la claridad para poder explicar tu palabra. Te pido, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, queridos hermanos. Oseas 12:10. Arrancamos con Oseas 12:10. Y lo primero que nosotros vemos es que acá dice, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía por medio de los profetas y usé parábolas. ¿Sí? En otra versión dice, también he hablado a los profetas, multipliqué las visiones y por medio de los profetas hablé en parábolas. Lo primero que debería llamarnos la atención el día de hoy es que el Señor siempre dice que Él continuamente está hablando a su pueblo. Continuamente Dios está hablando a su pueblo, mis queridos hermanos. ¿Por qué lo menciona? Porque nunca podemos tener excusa de decir, no, yo no sabía, no, ninguno puede decir que no lo sabía. ¿Por qué? Porque Dios está hablando continuamente a su pueblo, una y otra vez. Ahora, estamos viendo nosotros, hermanos, evidentemente, ese libro de Oseas. Estamos hablando en el Antiguo Testamento. No tenían toda la revelación completa, no tenían la Biblia completa, desde luego. Pero ellos tenían los profetas, ¿sí? Los profetas, Dios hablaba a los profetas un mensaje y el profeta daba al pueblo un mensaje de parte de él. Pero ¿cada cuánto tiempo y en qué medida? El Señor dice que muchas veces. Miren cómo lo articula. He hablado a los profetas y aumenté la profecía por medio de los profetas y usé parábolas, ¿no? Entonces el Señor hablaba mediante los profetas, sobre todo en el Antiguo Testamento hablaba a través de los profetas. ¿A través de qué? A través de visiones, ¿sí? Y a través de parábolas.
según las Escrituras. ¿Cómo eran las visiones? ¿Alguien recuerda algún tipo de visión que se muestre en el Antiguo Testamento? Yo les tengo una. Eso está en Ezequiel 37, del 1 al 14. Les animo a que lo lean, pero yo les voy a leer una parte nada más, simplemente para que tengamos algo más sólido en que meditar, ¿sí? En Ezequiel 37 nosotros vemos la visión de los huesos secos, es decir, el Señor mostraba una visión al profeta y eso por supuesto significaba algo más profundo. Dice la palabra del Señor en Ezequiel 37, por ejemplo, lo voy a leer del 1 al 3. Es la visión de los huesos secos, lo recordarán ustedes. Dice, el Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. La visión, ¿no? El Señor me hizo recorrerlo en todas las direcciones. Los huesos cubrían el valle, eran muchísimos y estaban completamente secos. Entonces me dijo, ¿crees que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí, Señor, solo tú lo sabes. Entonces, y nosotros sabemos qué es lo que viene, ¿no? Que el Señor por su poder hace que esos huesos secos vuelvan a la vida. Y el mensaje principal no son los huesos secos, está hablando de una verdad espiritual más profunda, ¿no? Está hablando del hecho de que nosotros, por naturaleza, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y finalmente el Señor va a obrar en su poder. Ok, esto les muestro por qué. Simplemente para mostrarles, el Señor habló a través de visiones. Un ejemplo, la visión de los huesos secos. Pero también en Oseas 12:10 nos dice que habló a través de parábolas, ¿sí? ¿Cómo es una parábola, mis hermanos? ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia sencilla, ¿no? Una historia sencilla, generalmente corta, que a menudo habla sobre cosas de la vida diaria, que usa para enseñar una verdad espiritual o una verdad moral más profunda. La idea de las parábolas, mis hermanos, es que a través de historias sencillas las personas puedan recordar una verdad espiritual. Y es que el Señor nos ha diseñado de una manera en la que se nos puede olvidar lo que sea menos las historias, ¿no? Yo recuerdo que tenía un profesor y él nos decía algo así como, podrán olvidarse de mi cara y de mi nombre, pero jamás de mis historias. Y de verdad me olvidé, ni siquiera me acuerdo su nombre. Pero sus historias eran tan precisas porque me dejaban impactado lo que decían las historias, ¿no? Parábolas. El punto es que el Señor dice que habla a través de parábolas, habla a través de parábolas, habla a través de historias, historias que sean comprensibles para todas las personas, pero historias que no son para entretener a las personas, sino que a través de esas parábolas Él quería hablar de algo más profundo, ¿sí? Por ejemplo, la parábola de la viña en Isaías 5, 1 al 7. Dice así más o menos la parábola. Bueno, tenemos una parábola de la viña en Isaías 5, 1 al 7, por ejemplo, perdón. Y acá Isaías canta una canción sobre un amado que tenía una viña en una ladera fértil. Entonces dice que el dueño hizo todo lo posible para que esa viña tenga buenos frutos, ¿no? Esperaba que produjera uvas dulces. En cambio, produjo uvas silvestres. Es una parábola fácil de entender, ¿no? Un hombre que tenía una viña, que la siembra, esperando que salga una buena siembra, pero en lugar de salir un buen fruto, sale un fruto silvestre, dando a entender esa ironía, ¿no? Esta parábola. Entonces, a lo que quiero ir, mis hermanos, es que el Señor en Oseas 12:10 es que está diciendo, uno, que está hablando a través de los profetas continuamente y además a través de parábolas. Es decir, el Señor procuraba comunicar todo el tiempo su verdad a su pueblo y de una manera sencilla y comprensible. Eso es el punto. Nuevamente, el mensaje, el intento de comunicación del Señor para su pueblo. Bueno, el mensaje de Dios para su pueblo siempre fue abundante y normalmente fue sencillo de entender. No era algo sumamente encriptado o sumamente como si fuera un acertijo. Normalmente el Señor hablaba a través de parábolas para que podamos entenderlas de manera sencilla. Entonces, eso es lo primero que dice el Señor. Vamos por favor a Oseas 12:10. Y lo que nos dice en Oseas 12:10 es lo siguiente. Hay iniquidad en Galaad, ciertamente vanidad son, dice las Escrituras. En Gilgal sacrificaban bueyes,
también sus altares son como montones en los surcos del campo. Y nuevamente viene la idea y menciona acá a Gilgal y Galad. Galad, perdón. Ahora, ¿qué sucedía en Gilgal? Esto lo hemos expuesto ya en prédicas pasadas, pero brevemente para recordar un poquito. Gilgal era un lugar donde Israel había renovado su pacto con Dios. Es decir, Gilgal era un lugar en el que estas personas recordaban al Señor de una manera positiva. Eso está en Josué 5. Pero lamentablemente ahora se había convertido en un centro de adoración idolátrica. ¿Qué lugar era Galad? También era conocido por su violencia y corrupción religiosa. Nuevamente, esto ya lo hemos expuesto en el pasado y el sentido era el siguiente. El Señor quería que se le adore en un lugar en particular en el Antiguo Testamento. Y ese lugar era Jerusalén. ¿Sí? El gran detalle es que ellos empezaron a hacer sus propios lugares de adoración. Ese era el punto. Pero el Señor dice que finalmente esos lugares se convirtieron en lugares para la idolatría. Pero miren cómo lo articula. ¿Hay iniquidad en Galad? Hace la primera pregunta. Y esta es una pregunta retórica. Es decir, no lo hace para saber si la hay o no. Es en realidad una pregunta como sarcástica, ¿correcto? Por supuesto que hay iniquidad en Galad. Y el Señor dice, ciertamente son vanidad. Y ahora va a hablar sobre los sacrificios que estaban haciendo en Gilgal. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Y ahora habla sobre los sacrificios en Gilgal. En Gilgal sacrificaban bueyes, dice. También sus altares son como montones de surcos del campo. Y aquí hace una comparación interesante. Dice que sus altares, es decir, los altares que ellos hacían en el Antiguo Testamento, altares que no eran aprobados por Dios, altares que eran lugares no malos en sí mismos. Tenían recuerdos buenos, como en el caso de Gilgal, nuevamente donde Israel había renovado el pacto. Sin embargo, ellos estaban empezando a hacer los cultos y la adoración a su manera. ¿Por qué a su manera? Porque aunque era para Dios, no era de la forma en la que Dios lo había establecido, ¿correcto? Entonces, lo que dice acá, sus altares están en fila como montones de piedra. O bueno, sus altares son como montones en los surcos del campo. Y en otra versión dice, sus altares están en filas como montones de piedra a lo largo de los bordes de un campo arado. Y esto da a entender, todos han visto una chacra, mis hermanos. Imagino que sí. ¿Sí? ¿Chacra? Ok, algo más difícil. ¿Han arado una chacra? Ahí está. Ahí está. Orgulloso, Elizabeth. Estás hablando con el hombre correcto. Ok. Mira lo que dice las Escrituras. Sus altares son como montones en el surco del campo. Entonces, cuando tú aras la tierra, ¿sí? Cuando tú la ordenas, quedan pedacitos de tierra, ¿no? Desperdigados, dispuestos por todo lado, desordenados. Estoy hablando de las piedrecitas, no tanto de ese surco ordenado y bonito que queda, sino que si tú te acercas y ves, valga la redundancia, si tú vas y ves más de cerca, quedan piedrecitas, ¿no? Belisario, ¿confirmas? Piedrecitas desordenadas, sin mucho sentido, sin mucho propósito, ¿no? Es decir, los surcos tienen una razón de ser, ¿correcto? Ahí va a crecer el sembrío y todo aquello. Pero las piedrecitas que quedan ahí entre los surcos, las piedrecitas que quedan por allá, no sirven en realidad. Son muchas, sí, pero no sirven. Y esa es la comparación que está haciendo las Escrituras. Lo voy a leer nuevamente. Está hablando de los altares y está mostrándoles lo siguiente. Sus altares son muchos, pero son como esas piedrecitas en los surcos del campo. Hay hartas, son muchas, pero no tienen ningún valor para mí. Eso es lo que el Señor, es como si el Señor estaría diciendo eso. Sus altares son como montones en los surcos del campo. Y acá el Señor nos está mostrando que Él no aprobaba esos altares que ellos hacían, por si ellos tenían alguna duda. Nuevamente, para tener un contexto, para tener un mejor contexto, recordemos que en este momento el Señor está hablando a un pueblo sumamente orgulloso, a un pueblo al que le está yendo muy bien económicamente por lo menos, y está recordando a aquel Señor
inmensa humildad que les falta. Y ahora en Oseas 12:12 va a traer a colación nuevamente a Jacob, a su patriarca. Vamos a leer todos juntos, por favor, Oseas 12:12. Dice: y Jacob huyó a tierra de Aram, e Israel sirvió por mujer, y por mujer cuidó ovejas. Otra versión dice así. Jacob huyó a los campos de Aram, y allí para conseguir esposa trabajó cuidando ovejas. Y por un momento pareciera que este versículo no tiene mucha conexión con lo que está hablando en un momento, ¿no? Porque está hablando sobre el hecho de que había hablado a través de muchos profetas. En Oseas 12:11 ahora está hablando sobre los muchos lugares que habían para adoración. Y ahora trae a colación a Jacob, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque el Señor aquí les recuerda la historia de Jacob. Les recuerda de dónde habían venido, mis hermanos. Ellos estaban sumamente orgullosos. Y ahora el Señor les recuerda de dónde habían venido. Les estaba recordando los inicios humildes de Jacob. Se recuerda la historia de Jacob, el patriarca, ¿no? Acá nos dice que él tuvo que trabajar duramente y humillarse. ¿Recuerdan lo que Jacob tuvo que hacer para poder casarse con Raquel? ¿Qué hizo? ¿Llevó su lechoncito ahí a sus papás? 7 años, años y años y años, ¿no es cierto? Y para el colmo, ni siquiera pudo tomar a la mujer por la que había trabajado, sino que le dieron a la mayor, ¿verdad? Así que eso, mis hermanos, es lo que hizo Jacob, pero finalmente se humilló y el Señor nos está trayendo a colación este recuerdo. Es decir, él tuvo que trabajar duramente y humillarse para obtener a Raquel. Duramente. Y el Señor está recordando ese tiempo. Trabajó 7 años. 7 años. Entonces, ¿por qué está mostrando esto acá? Recordar sus orígenes humildes. Ese es el punto. Recordar sus orígenes humildes. Un teólogo puritano llamado Thomas Watson dijo lo siguiente, ¿no? Nada preserva más el alma del orgullo como recordar de dónde nos sacó Dios. Lo voy a repetir. Nada preserva más el alma del orgullo como recordar de dónde nos sacó Dios. Y eso es lo que está haciendo el Señor en este momento. Está recordando los inicios humildes que tuvieron ellos. Ellos estaban viviendo en opulencia, ellos tenían mucha riqueza, pero más allá de la riqueza, estaban hinchados de orgullo. Y acá el Señor les está mostrando y les está recordando de dónde vienen. Y nuestro Señor se encarga también de recordarnos a menudo de dónde Él nos ha sacado. Y ese es el problema. Muchos de nosotros, hay momentos en que perdemos el punto. Hay momentos en que olvidamos de dónde nos ha sacado Dios. Pero nuestro Señor es fiel. Nuestro Señor es fiel y nos va a recordar de dónde nos ha sacado. Como lo está haciendo ahora en Oseas 12:12, perdón. Oseas 12:13, ¿sí? Vamos por favor a Oseas 12:13. Y en Oseas 12:13 dice: y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Entonces, en primer lugar, le recuerda sus orígenes humildes. Jacob les recuerda que tuvo que humillarse, que tuvo que trabajar largos años y de manera dura. Ser pastor, además, que en ese tiempo era considerada una labor humilde también. Está mostrando los inicios humildes de Jacob. Y ahora está retomando el tema del profeta. Recuerden que el hilo conductor acá es que el Señor está mostrando que Él está hablando continuamente con su pueblo. Entonces, en primer lugar, en Oseas 12:12 habló sobre un profeta. Habló sobre Jacob. Ahora en Oseas 12:13 dice: y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. ¿Quién fue el líder, mis hermanos, para hacer que los israelitas salieran de Egipto? Las escrituras dicen un profeta, ¿verdad? Pero evidentemente se está refiriendo a Moisés. Está haciendo alusión a Moisés. Y está diciendo, mis hermanos, y no les está recordando solo sus orígenes humildes, mucha atención,
les está diciendo cómo salieron de donde estaban a donde están ahora. ¿Sí? Hermanos, les está mostrando que ellos no salieron por su propio valor. No lo lograron por sí mismos. ¿No? Esa libertad que ellos obtuvieron no lo hicieron por ellos mismos. Aún Dios tuvo que mandarles a un profeta. Dios tuvo que mandarles a Moisés para que los liberara. Y para que no quede ningún motivo de jactancia, Moisés al inicio quería liberar a su pueblo. Moisés era un hombre que dice, no, yo voy a liberar a mi pueblo. No quería hacerlo. Y acá nos muestra, nos rememora lo mismo, mis hermanos, el mismo patrón. Es decir, ellos no salieron por su propio valor, estaban donde estaban únicamente por la misericordia y bondad de Dios. Y muchas veces nosotros olvidamos eso, mis hermanos. Estamos donde estamos por su gracia, por su paciencia, por su misericordia, por su bondad. Y les recuerdo, por nada en particular bueno que haya habido en nosotros. Por lo menos eso muestran las Escrituras. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque las Escrituras dicen que nosotros, sin Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. De ahí nos sacó Dios. Dios no solamente nos liberó del pecado, nos hizo caminar hacia Él. Y algo interesante entre Jacob y Moisés, porque ¿alguien recuerda cómo fue que Jacob terminó pastando ovejas para obtener a Raquel? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba de turismo? ¿Alguien recuerda? Estaba fugando. Y nuevamente, para darle humildad a Israel. Él estaba escapando. Era un fugitivo, pero si hablamos de fugitivo, Moisés también era un fugitivo y también era un pastor. Entonces, nos está mostrando acá la palabra de Dios una cosa importante. No es por nosotros, nunca es por nosotros, siempre es por la gracia de Dios que logramos salir adelante. Solamente por la gracia de Dios. Solamente por la gracia de Dios. Esto refuerza el valor de la palabra de Dios, mis hermanos, porque rechazar a los mensajeros es rechazar a su salvación. ¿Por qué lo digo? Porque el Señor lo que nos está queriendo mostrar en este momento es que Él continuamente hablaba a través de sus profetas. Pero ¿cómo respondían ellos? Los rechazaban. Y entonces en Oseas 12:14 dice, Efraín provocó a Dios con amarguras. Yo quiero que vean la relación directa. El pueblo finalmente, al parecer, no estaba tan consciente de las muchas veces que Dios les estaba hablando. Y cuando nosotros ignoramos a Dios, Dios lo toma como una provocación. Eso es lo importante. Efraín provocó a Dios, dicen las Escrituras, con amarguras. Estamos en Oseas 12:14. Por tanto, ha de recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su afrenta. Eso dice las Escrituras, provocó como amarguras. Cuando tú ves y cuando tú lo traduces, se ve más como insistió en ofender, ¿sí? Esta parte, provocó con amarguras, cuando tú lo traduces en su idioma original, el sentido es más que es una persona que insiste en ofender. Y a veces olvidamos que ofender a Dios también es ignorar su palabra. Es decir, cuando continua y sistemáticamente estamos ignorando la palabra de Dios, continua y sistemáticamente estamos ofendiéndolo. A veces pensamos que no es así, ¿no? A veces simplemente pensamos, no lo estoy haciendo porque, no sé, no tengo tiempo, porque mis circunstancias. Pero el Señor lo toma como provocación. Oseas 12:14 dice, Efraín provocó a Dios con amarguras. Entonces, ¿qué nos muestran todos estos pasajes de Oseas? Está hablando que, Dios habla pacientemente, pero el hombre finalmente rechaza su voz. Pero fundamentalmente nos dice que Dios fue claro e intencional al hablar a su pueblo, siempre. Ahora, Él lo hacía a través de ¿quiénes? De los profetas, ¿correcto? Pero el día de hoy, Dios sigue hablando, ¿sí o no? ¿A través de qué profeta? ¿A través de qué profeta?
Vamos por favor a Hebreos 1, 1 al 2 y vamos a leer todos juntos. ¿A través de qué profeta habla el día de hoy nuestro Señor? Para que lo busquemos, ¿no? Ayúdenme, por favor. Es necesario que vayamos a Hebreos 1, 1 al 2, por favor. Ayúdenme, por favor, con vuestro amén cuando yo lo encuentre. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿sí? Está hablando de los profetas, está hablando de ese tiempo. Versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, por Jesucristo. ¿Y quién es el Hijo? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Las Escrituras dicen, hermanos y hermanas, que Dios nos ha hablado por su Hijo, por Jesucristo. Él nos está hablando continuamente, mis hermanos. El problema es que no queremos escuchar. Siempre ese ha sido nuestro problema. Se aproximan las elecciones presidenciales, por ejemplo, y hay un candidato, ¿no? Invitaron a un candidato a un programa para que él pueda dar sus opiniones sobre su plan de trabajo, su plan de gobierno, ¿no? Entonces, invitaron a este hombre, a este candidato o precandidato para entrevistarlo. Yo vi la entrevista, yo quería escuchar al candidato, ¿no? Yo quería saber qué pensaba, cuáles eran su plan de trabajo. Pero ¿saben qué fue lo triste? Es que las personas que lo habían invitado no tenían la menor intención de escucharlo. No tenían la menor intención de escucharlo. Entonces, el candidato hablaba, lo cortaban y no dejaban articular ninguna idea. Entonces tú veías que esas personas, los que lo habían entrevistado, no querían escuchar sus ideas, querían desquitarse con él. Querían desquitarse con él. Es más, uno de los entrevistadores finalmente le dijo, saliéndose del tema, estaban hablando de cualquier otra cosa, y le dijo, usted una vez habló mal de mí y dijo que yo soy tal y tal. Y eso demostró que no quería jamás entrevistar al candidato. ¿Qué quería? Desquitarse. ¿A qué quiero ir con esto, mis hermanos? Muchas veces nos acercamos a Dios no para escucharlo, simplemente para desquitarnos. Hermanos, y desfogarnos está bien. Una cosa es desfogarnos, otra cosa es desquitarnos. Muchas veces nos acercamos a Dios y en realidad no queremos escucharlo. Y ese es el gran problema. No queremos escuchar al Señor. Y la verdad es que Dios nunca guarda silencio. Acá las Escrituras, en el libro de Hebreos, dice que Dios ha hablado de manera, escúcheme bien hermanos, definitiva, perfecta y plena. Nos ha hablado a través del Hijo. Nos ha hablado a través de Jesucristo. Y eso es algo que ni siquiera aún sus discípulos podían captar muy inmediatamente. ¿Recuerdan cuando les decía, muéstranos al Padre y nos basta? ¿No? ¿Y qué les dijo Jesucristo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesucristo. Jesucristo, mis hermanos, es la palabra definitiva de Dios. Ya no se necesita otro profeta, ya no se necesita otro sueño, otra voz desde el cielo. Porque cuando Dios quiso darnos la máxima revelación de su corazón, ¿saben qué nos dio? A Jesucristo. Y Jesús no es simplemente un mensajero más. Él es la palabra encarnada. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, como dice Hebreos 1:3. Todo lo que Dios quería que supiéramos de él, hermanos. Si tú pudieras, discúlpame hacerles esa pregunta, ¿no? Si tú pudieras preguntarle a Dios ahora, si lo tuvieras frente a frente, ¿qué le preguntarías? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué le preguntarías? ¿Te has puesto a pensar qué preguntarías a Dios? ¿Qué quisieras saber? ¿Qué le preguntarías si lo tuvieras cara a cara?
Y es que, hermanos, todo lo que Dios quería que supiéramos de Él, lo vemos en Cristo. Lo vemos en Cristo, mis hermanos, y solemos perder el valor de eso. Solemos perder el valor de quién es Jesucristo, quién es su Hijo, y el valor de escucharlo. ¿Cómo podemos escuchar hoy al Hijo de Dios? En su palabra escrita. Como dicen las Escrituras, la Biblia, escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesucristo. Entonces, cada vez que abres tu Biblia, Cristo te está hablando. Cristo te está hablando. ¿Cómo podemos escuchar al Hijo el día de hoy, mis hermanos? 1, en su palabra escrita. 2, en la predicación fiel del Evangelio. Como dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que en última instancia, cada vez que se predica de manera fiel la palabra de Dios, no es en última instancia el predicador el que está hablando, sino es Cristo llamando a su pueblo. ¿Cómo podemos escuchar al Hijo el día de hoy? Aún en el testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Recuerdan lo que dice Romanos 8:16? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Entonces, estamos llamados a escuchar a nuestro Señor. La palabra de Dios en el libro de Oseas dice que continuamente Él habla a su pueblo, y el día de hoy no es la excepción. Él continuamente nos está hablando y hablando y hablando. Pero por supuesto hay un peligro al ignorarlo. Porque rechazar a Jesús no es como ignorar un buen consejo. Rechazar a Jesús es dar la espalda a Dios mismo. Miren lo que dice el autor de Hebreos. Mirad que no desechéis al que habla. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dicen las Escrituras. Hay un peligro con ignorar su voz. Y es por eso que yo te animo, y lo peor, es que solemos acostumbrarnos a ignorar al Señor. ¿Se imaginan, hermanos? ¿Hay algo más triste que estar acostumbrado a ignorar la voz de Dios? No pierdas la sensibilidad espiritual. No endurezcas tu alma con excusas, rutinas o dudas. Hoy día tú tienes algo más glorioso que en el Antiguo Testamento, más glorioso que los profetas, al Hijo mismo, hablándote en cada línea del Evangelio. Y me temo, mis hermanos, que nosotros no le damos ese valor. Me temo que no le damos el valor, la bendición que Dios nos ha dado de tener este libro en nuestras manos, porque es su palabra. Un segundo aspecto que yo quería decirles, hermanos, es que Cristo no solamente trae el mensaje, Él es el mensaje. Él es el mensaje. Jesús no solamente vino a decirnos algo, Jesús vino a hacer nuestra salvación, mis hermanos. Piensen un poco en la vida, en todo lo que hizo Jesucristo aquí en la tierra. Su vida nos habla sobre la justicia. Su cruz nos habla del amor de Dios por los pecadores. Pero también su resurrección nos habla de la victoria sobre el pecado y la muerte. Y aun cuando Él vuelva, su regreso nos hablará del juicio y la gloria eterna. Entonces, ¿por qué les menciono todo esto? Cristo te habla de muchas maneras. Te habla como Redentor, te habla como tu buen pastor, te habla como su Rey resucitado. ¿No les parece una locura ignorarlo? Y lo es, mis hermanos. Y por eso tenía algunas exhortaciones para el día de hoy. 1, no ignores la palabra que Dios ya ha hablado. En Oseas 12:10, para recordar, dice, y ha hablado a los profetas, aumenté la profecía, y por medio de los profetas usaré parábolas, ¿verdad? Y nosotros recordemos, mis hermanos, Dios no ha dejado a su pueblo en la oscuridad. No lo ha dejado. Hoy tenemos su palabra completa, su palabra clara y suficiente. Y cuando nosotros descuidamos su palabra, mis hermanos, cuando nosotros la ignoramos, eso no es desinformación. Tiene un nombre: rebelión. Tú le puedes poner el nombre que quieras, pereza, falta de tiempo. En el fondo es rebelión.
Ignorar la palabra de Dios es rebelión. Y quisiera hacerte una pregunta acá. ¿Estás viviendo como si Dios ya te hubiese hablado o como si todavía estuvieras esperando una señal más? Es decir, en realidad, ¿qué estás esperando para volver a Dios? ¿Qué estás esperando para ir a Dios? Muchos de nosotros estamos esperando algo especial. Y cuando estamos esperando algo especial, estamos diciendo que este libro no es nada especial, que es un libro más. Sí, el Evangelio, sí, que Jesucristo resucitó, eso ya sé, necesito algo más, dirán algunas personas. Y para las personas que piensen eso, yo quiero que vean la gravedad de lo que están diciendo. Están ignorando su palabra. Y algo que nos ayudaría a rectificarnos es reconocer que la dureza de corazón es una forma de idolatría. Es una forma de idolatría. Israel seguía ofreciendo sacrificios, ¿recuerdan? Oseas 12:11, pero su adoración era hueca. Las apariencias religiosas sin obediencia son una forma de idolatría moderna. Lo voy a repetir, hermanos. Las apariencias religiosas sin obediencia son una forma de idolatría moderna. Y eso es lo irónico. A veces la Biblia, la iglesia se puede convertir en tu ídolo. Vas a la iglesia continuamente, participas, llegas temprano, pero tu corazón está en otro lado. Puedes tener la Biblia, asistir a la iglesia, servir, pero si tu corazón está dividido, te estás engañando. Te estás engañando. Otra cosa que quería exhortarles, hermanos, es no vivas de la herencia espiritual del pasado. Sé fiel hoy. Sé fiel hoy. En Oseas 12:12 nos dice, ¿no? Y Jacob huyó a tierra de Aram, e Israel sirvió por esposa, y por esposa guardó a ovejas. El pueblo de Israel estaba tranquilo y feliz porque recordaban y estaban orgullosos de sus antepasados. Pero su vida presente era otra cosa. ¿A dónde voy? Muchos de nosotros vivimos de nuestras glorias pasadas. Muchos de nosotros vivimos de nuestras glorias pasadas. De hecho, hoy hay el desfile, ¿no, mis hermanos? ¿Qué estamos conmemorando con todos esos desfiles? Nuestras glorias pasadas. Y tal vez algunos se van a molestar, pero no podemos vivir de nuestras glorias pasadas, descuidando nuestro presente. Algunos de nosotros, mis hermanos, estamos viviendo de un tiempo precioso que hace años tuve con el Señor, tuve una experiencia fantástica, pasó esto, ok, gloria a Dios por esa experiencia, gloria a Dios porque te pasó eso ese día. ¿Cómo estás viviendo hoy? Hoy, mis hermanos, dejemos de vivir de las glorias pasadas. Demos gloria a Dios y gracias a Dios por todas esas cosas que Él nos ha mostrado en el pasado. Pero a Él le importa que haya consistencia en nuestras vidas. A Él le importa. Efraín, mis hermanos, no solamente pecó, sino provocó a Dios. Y lo que tengo que decirte, mis hermanos, no te ampares en tu historia si hoy estás ignorando a Dios. Porque Él no puede ser engañado. Y por último, no tomes a la ligera el juicio de Dios. Arrepiéntete con humildad. Oseas 12:14, el último versículo del día de hoy, dice, Efraín provocó a Dios con amargura. Y lo que les decía, Efraín no solamente pecó, provocó a Dios. Y lo digo porque muchas veces pensamos que nuestros pecados son simplemente errores, ¿no? Sí, es un pecado, nadie es perfecto. Pero para la Biblia, nuestros pecados son ofensa contra Dios. Es provocar a Dios. El juicio no viene por error, sino como una respuesta justa a una rebelión constante. Dios es paciente, mis hermanos, sí, pero también es santo. Dios es santo. A veces olvidamos que Dios es santo. Y muchos dicen, sí, Dios es nuestro papito y Dios es nuestro padre, sí. Dios es buenito, Dios es bueno, sí. Pero Dios también es santo. ¿Estás postergando el arrepentimiento?
Si lo estás haciendo, no confundas la paciencia de Dios con la aprobación de Dios. Algunas preguntas, mis hermanos. ¿Estoy prestando atención a la voz de Dios en su palabra como si fuera un mensaje urgente o me estoy acostumbrando a ignorar su palabra? Cuando me acerco a las Escrituras, cuando voy y escucho una prédica, ¿la recibo como si fuera la palabra de Dios para mí hoy o simplemente la escucho como una rutina más? Y eso es algo entre Dios y tú. ¿Cómo te estás acercando a las Escrituras? ¿Con esa convicción de que Dios te está hablando a ti y hoy día, o simplemente como un mensaje de reflexión bien bonita, ¿no? Sí, ay, qué lindo. Otra pregunta. ¿Estoy aparentando espiritualidad mientras mi corazón está en rebeldía contra Dios? ¿Qué áreas en tu vida muestran religiosidad exterior, pero indiferencia interna? Y el pecado, mis hermanos, es sumamente sutil. Por eso les hago una pregunta más. ¿Estoy más preocupado por hacer lo correcto que por amar a Dios, sinceramente? Porque eso es más sutil, ¿no? Yo quiero ser correcto, yo quiero hacer lo correcto. Amén, haz lo correcto. Pero a veces el hacer lo correcto hace también que perdamos de punto de vista a Dios. Otra pregunta, penúltima pregunta. ¿Confío en mis raíces cristianas y en mis victorias pasadas más que en una relación viva y diaria con el Señor? ¿Dónde nace tu confianza? Si es que hoy en día estás caminando en el Señor, estás caminando con Dios con confianza, amén. Pero ¿por qué estás confiado? ¿Dónde yace tu confianza? Y si tu confianza yace en que estos días me he portado bien, estos días he leído, estos días he orado, si tu confianza yace en eso, mis hermanos, es una confianza sin mucha base. Nuestra confianza debería estar en nuestra relación viva y diaria con el Señor. ¿Me estoy apoyando en eso? ¿O mi tranquilidad está en que soy miembro de una iglesia? ¿O una experiencia espiritual que tuve en el pasado? Para preguntarnos. Y finalmente, ¿estoy tomando a la ligera el pecado que Dios toma en serio? Porque nuevamente en el versículo 14 dice, Efraín provocó a Dios con amargura. Es decir, si estás tomando a la ligera tu pecado, si estás tomando a la ligera su palabra, como decimos en la reunión de varones, si estás jugando al cristiano, estás provocando a Dios. No provoques a Dios. No lo hagas. Hay pecados persistentes que justifico o tolero cuando Dios ya ha hablado en contra de ellos. O simplemente sigues dándole vueltas. No, pero así, que así, pero si no hubiese sido así, que es así. Hermanos, muchas veces el Señor ya nos ha hablado. Hay cosas en nuestra vida que están mal. Lo sabemos. El Señor nos los está mostrando de muchas formas. Pero muchas veces estamos prefiriendo ignorarlo. Estamos prefiriendo ignorarlo. Hay pecados que los que justificamos y hay otros pecados que toleramos. Y ninguna de esas dos están bien, mis hermanos, perdón. ¿Estoy buscando un arrepentimiento real? Escuchen por favor esta pregunta. ¿Estoy buscando un arrepentimiento real o simplemente estoy evitando las consecuencias? Son preguntas importantes que necesitamos hacernos, mis hermanos, para ver nuestras motivaciones profundas. Muchas veces no buscamos arrepentirnos para honrar al Señor. Simplemente buscamos arrepentirnos para estar bien con nosotros mismos o para evitar algunas consecuencias. Eso tampoco es correcto. Es más sutil, pero tampoco es correcto. Escucha al Señor. Quisiera concluir con dos mensajes cortitos.
Y el mensaje es sencillo, no ignores la voz de Dios. Si eres creyente, recuerda que tu Señor no solo te salvó, te llama cada día a vivir con Él. No endurezcas tu corazón como lo hizo Israel. Israel despreció su palabra y atrajo juicio para sí. Así que yo te animo en este tiempo, escucha con reverencia, obedece con gozo, vuelve a Cristo con todo tu corazón. Y si aún no conoces al Señor, si has oído de Él pero nunca has respondido con fe, hoy es el día. Hoy es el día. Dios te habla con paciencia. Hoy es el día. Pero también recuerda que Dios te habla con paciencia, pero si lo ignoras también, el silencio va a llegar en algún momento. ¿A qué me refiero? Hay un puritano llamado John Owen, no sé si lo habrán escuchado, pero él dijo algo interesante. Ignorar al Hijo de Dios es la ceguera más profunda y la insensatez más peligrosa. ¿Por qué? O le escuchas hoy como Salvador, o lo enfrentarás mañana como juez. Escucha, cree, arrepiéntete, ven a Cristo, hermano. Porque ignorar su voz hoy es cerrar las puertas de la gracia del mañana. Pero escuchar a nuestro Señor con fe es entrar en la vida que nunca termina, en la vida eterna. No olvidemos el privilegio que es oír la voz de Dios. Insisto, hoy no necesitas buscar señales ni esperar una voz del cielo. Abre tu Biblia y mira a Cristo. Y lo digo porque nosotros estamos en un contexto súper místico, súper místico. Señales, leemos la coca, o algunos leen la coca. Hoy no necesitas buscar señales. Abre tu Biblia. Abre tu Biblia y mira a Cristo. Abre tu Biblia y escucha a Cristo. Escucha su voz en las Escrituras, en la predicación fiel, en el testimonio del Evangelio. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no son fábulas antiguas. Es Dios hablándote hoy. Es Dios hablándote hoy. Y su mensaje no es, tienes que hacer esto y no tienes que hacer esto. ¿Saben cuál es el mensaje principal? Venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Saben cuál es el mensaje fundamental? El que cree en mí tiene vida eterna. Ven a Cristo, hermano. Ven a Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por tu palabra en este tiempo. Muchas gracias por recordarnos, Señor, que en toda tu palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tú nos muestras, Señor, que continuamente nos hablas a través de tus profetas en el Antiguo Testamento, pero fundamentalmente, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Perdónanos, Señor, por que normalmente queremos hacer las cosas a nuestra manera. Perdónanos, Señor, porque muchas veces preferimos ignorarte y escuchar nuestro buen criterio. Perdónanos porque muchas veces preferimos ignorarte y escuchar la voz de nuestras experiencias. Qué insensatez, Señor. Ayúdanos a llamar pecado a lo que tú llamas pecado. Pero ayúdanos, Señor, también a recordar que hay perdón en tu Hijo Jesucristo. Sobre todo, Señor, ayúdanos a recordar que hay victoria sobre el pecado en tu Hijo, pero solamente en Él. Ayúdanos, Señor, a creer más en ti. Ayúdanos, Señor, a descansar en quién eres tú. Ayúdanos a amarte cada vez más y más, Señor. Que no sea dicho de nosotros que fuimos personas que simplemente te provocaron una y otra vez. Porque en aquel día, Señor, ninguno de nosotros podrá decir, tuve miedo y por eso me escondí. Aquel día, Señor, ayúdanos a estar con toda la confianza y decir que Jesucristo es nuestro galardón. Pero sería, Señor, una contradicción decir que confiamos en Él mientras ignoramos su palabra. Sálvanos de esa hipocresía, de tan grande hipocresía.
Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.